carro eléctrico mexicano Volínia 2026. Desventajas. Si el Volínia se materializa como un vehículo de 90,000 pesos, las concesiones en seguridad y dinámica de conducción lo pondrían en una situación crítica, muy similar a lo que ocurrió con los últimos modelos de VAM o los autos básicos de los 80 que no pudieron adaptarse a las normas modernas. Aquí el análisis de los riesgos técnicos. 1. Manejo. El desafío del peso y el centro de gravedad distribución de masa. En un eléctrico, las baterías son lo más pesado. Si el Volínia usa un chasis de tubos livianos para ahorrar costos, el peso de las baterías en el piso puede darle estabilidad en curvas, pero si la estructura no es rígida, el auto se sentirá flácido y difícil de controlar en maniobras de emergencia. Llantas delgadas. Para lograr la autonomía prometida con un motor pequeño, probablemente use neumáticos de baja resistencia al rodamiento al ser delgados. Esto reduce el agarre grip drásticamente, haciendo que el auto baile con el viento o en pavimento mojado. 2. Frenado sin ABS. La receta para el derrape bloqueo de ruedas. Sin un sistema ABS antibloqueo, en una frenada de pánico las ruedas se detienen por completo mientras el auto sigue avanzando por inercia. Pierdes el control de la dirección, no puedes esquivar el obstáculo mientras frenas. Freno regenerativo. Los eléctricos suelen frenar usando el motor para recargar batería. Si este sistema no está perfectamente calibrado con los frenos físicos, el frenado se siente esponjoso o impredecible, algo peligroso en un auto tan ligero. 3. Choques. La física contra el carro de tubos. Zonas de deformación. Los autos modernos están diseñados para destruirse y absorber la energía del impacto. Un chasis tubular artesanal o de bajo costo tiende a ser o muy rígido, transmite toda la fuerza del choque a los pasajeros, o muy débil se colapsa sobre la cabina. Peso contra inercia. Siendo un vehículo ultraligero, en un choque contra un SUV o un sedán promedio que pesan el doble, el Volínia saldría disparado por la diferencia de masas. Es la misma razón por la que los microautos actuales sufren tanto en pruebas de Latin NCAP. Baterías expuestas. En un choque lateral, si la estructura de tubos no protege bien el paquete de baterías, existe un riesgo alto de incendio químico, el cual es casi imposible de apagar con extintores convencionales.